Miércoles. Ujú. Doctor, dice que hay personas que están en sala de espera. Ya, ahorita lo voy a hacer entrar un ratingo. Ya voy a bajar mi Ok, juego está bien. de diapositiva. Ya. Vamos a ver quién está en sala de espera ahí. Bueno, espero que hayan entrado ya las que estaban afuera. Ya le daba a admitir a todas, ¿eh? Muy bien, vamos a poner la diapositiva entonces. Muy bien, aquí tenemos entonces fisiología de la reproducción 2, es la parte femenina ya, de todo hemos visto ya con ustedes todo el acto de la reproducción, o la erección, la lubrificación, emisión y eyaculación y toda la parte hormonal, ¿no? Ahora vamos a ver entonces la parte femenina. 6, admitir todo lo estoy poniendo ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy bien, entonces el sistema hormonal femenino consta de 3 tipos de hormonas. Hormonas hipotalámicas, dos hormonas adeno-hipofisarias y 3 hormonas ováricas. Entre las hormonas hipotalámicas hemos visto que son los factores de liberación. En este caso, factores de liberación de gonadotrofinas coriónicas. Esa gonadotrofina coriónica, esos factores de liberación van a estimular el segundo peldaño de la pirámide, que son la gonadotrofina coriónica, que es la folícula estimulante, y la luteinizante, que son producidas por la adenohipófisis, y eso van a ir a estimular los órganos diana, que en el caso de la mujer son los ovarios, para producir estrógeno y progesterona. Entonces, fíjense que aquí están los 3 niveles de la pirámide que hemos visto ya en endocrinología y hemos visto ya en todos los procesos de retroalimentación negativa. Sigamos. Ciclo ovárico. El ciclo ovárico, entonces tenemos aproximadamente cada 28 días las hormonas gonadotróficas hacen que se comience a crecer de 8 a 12 folículos. Muy bien, el ciclo ovárico ustedes saben que dura 28 días. Alrededor del día 14 se produce la ovulación. ¿Qué pasa? El ovario en el día primero, es decir, de la menstruación, comienza nuevamente el ciclo ovárico a ovular, y al final, el primer día de la menstruación, se abre el folículo más maduro y deja caer el ovario, ¿ya? Alrededor del día 14 deja caer el óvulo en las trompas. Entonces, recapitulando, tenemos que alrededor del día 14 se produce la ovulación del ciclo menstrual. Ese óvulo va madurando dentro del folículo del ovario, y alrededor del día 14, de los 8 a 12 folículos que maduran simultáneamente, solamente uno llega a la maduración completa y se abre para dejar caer el óvulo en la trompa. Eso se produce alrededor del día 14
y es la ovulación. Luego tenemos que esos 28 días están divididos por la mitad en el día 14, o sea, justamente en la mitad del ciclo menstrual, que es alrededor del día 14, se produce la ovulación. Del día 1 al día 5 hay la menstruación. Del día 1 al día 14 se producen las hormonas, los estrógenos principalmente. Y del día 14 al día 28 se produce la progesterona. Por eso es que la primera fase del ciclo menstrual se llama fase proliferativa y el segundo ciclo se llama la fase progestacional. Vamos a leerlo entonces. Aproximadamente cada 28 días las hormonas gonadotróficas hacen que comiencen a crecer de 8 a 12 folículos en los ovarios. Uno de estos termina por madurar y es ovulado alrededor del día 14 del ciclo. Durante el crecimiento de los folículos del ovario secreta principalmente estrógeno. Tras la ovulación, las células secretoras del folículo se convierten en cuerpo lúteo, el mismo que comienza a secretar grandes cantidades de estrógeno y progesterona. Luego de 2 semanas, el cuerpo lúteo degenera y disminuye las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona, y comienza la nueva menstruación seguido del nuevo ciclo. Entonces, ahí están viendo que hemos definido el ciclo ovárico, ciclo menstrual. Aquí en esta figura, fíjense que al ciclo menstrual se le está agregando, es decir, en figura, lo que sucede. Entonces, fíjense aquí lo que yo les di, el ciclo de 28 días. Alrededor del día 14 se produce la ovulación. Estos primeros 14 días se produce generalmente estrógenos. Aquí está estrógeno. Y estos segundos 14 días se produce progesterona. Entonces, vamos a ver que por eso se llama esta parte de aquí que se produce estrógeno, se llama proliferativa, y esta segunda fase se llama secretoria. Muy bien, vamos a seguir. Aquí sigue entrando gente. Sigamos. Entonces aquí también con figurita nos está mostrando el ciclo menstrual. Entonces fíjense que de aquí del día 1 al día 28 es todo el ciclo menstrual. Alrededor del día 14 se produce la ovulación. Entonces aquí fíjense, van madurando los folículos, van madurando los folículos, van madurando los folículos, y uno solo llega a madurar, y el primero que madura es el que vierte el óvulo en la trompa. Y este proceso de la caída del óvulo que produce el ovario a la trompa se llama ovulación. Entonces, después que ovula, este óvulo cae y generalmente en el tercio externo de la trompa se encuentra con el espermatozoide para fecundarlo. Después aquí donde salió ese óvulo del ovario, queda una cicatriz que es llamado cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ese va a seguir produciendo la folícula estimulante y la luteinizante para mantener al feto, si es que se produce la fecundación. Ustedes saben de que el epitelio del útero tiene que estar preparado. La fase folicular se produce más estrógeno y hay hipertrofia e hiperplasia de las células del epitelio. Y en la segunda fase, que es la fase folicular, que hay más secreción de progesterona, comienzan a prepararse las glándulas del epitelio uterino para recibir a ese nuevo ser, si es que hay fecundación, y tiene que procederse a la anidación del feto. Sigamos. Aquí nuevamente, fíjense aquí con números del día 1 al día 28. Esto es importante entenderlo. Aquí tenemos el día 1 y aquí tenemos el día 28 del calendario. Entonces, alrededor del día 14, fíjense, se produce la fecundación. Tenemos entonces esta fase folicular o secretoria y esta fase lútea, ¿ya? O progestacional. Esto es, lo han puesto así para ver qué días son fértiles y qué días son más fértiles y qué días son infértiles. Entonces, eso después lo vamos a ver porque es prácticamente de una clase de
de métodos anticonceptivos. Pero desde ya sepan, por ejemplo, que los días más fértiles están entre el día 10 y el día 15 de la menstruación. Es donde más peligro hay de que haya fecundación, y son los que no debería tenerse relación, si es que se cuidan por el método de la tablita o del almanaque, ¿no es verdad? Y los otros días, es decir, habría más seguridad de tener relaciones sexuales, porque, es decir, estarían fuera de ese momento, porque el óvulo, después que cae en la trompa, solamente vive 24 a 48 horas. En esas 24 a 48 horas tiene que ser fecundado por el espermatozoide. Si no es fecundado por el espermatozoide, se reabsorbe tanto el óvulo como el espermatozoide y no pasa nada. Entonces, fíjense que los días de mayor peligro es esta semanita aquí de 7 días prácticamente, del día 10 hasta el día 16 prácticamente, es decir, son los días más peligrosos. Bueno, sigamos. Voy a dejar el apuntador aquí. Entonces aquí nuevamente, fíjense, días infértiles, días fértiles y días fértiles también. Entonces, si comenzamos el día primero, fíjense, ahí el sangrado, de que es la menstruación, del día primero al día 5. Aquí, lógicamente, se puede tener relaciones, gran parte de las personas no tiene, por problemas de higiene, a veces no se sienten confortables, pero no está contraindicado tener relaciones sexuales. Y lógicamente son los días más seguros, porque aquí jamás puede haber fecundación. Después del día, fíjense, del día 6 al día 11, días infértiles. O sea que también hay bastante seguridad para no engravidar, para no embarazarse. Ahora, los días fértiles, fíjense aquí, del día 11 al día 16, prácticamente, casi día 17. Entonces, por eso les digo, esta semana, alrededor del día 14, son los días fértiles y que se debería evitar tener relaciones si está utilizando el método de los días o calendario. Y después esos días infértiles, del 17 hasta el 28, nuevamente son infértiles y se tendría más posibilidades de tener relaciones con una seguridad bastante alta, ¿no? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos ciclo menstrual, fase del ciclo menstrual. Entonces, la fase proliferativa, del 1 al día 14, la fase secretora, del día 14 al día 28, y después viene la menstruación. Esas son las 3 fases del ciclo menstrual que hemos visto. Fase proliferativa, bajo la influencia de los estrógenos secretados en cantidades crecientes por el ovario. Durante la primera fase del ciclo menstrual, las células del estroma y del epitelio proliferan rápidamente. Entonces, aquí, por acción de estos estrógenos, hay una hiperplasia e hipertrofia del epitelio, intentando prepararse, aumentando el grosor del epitelio por si hay una fecundación y una posterior anidación de ese nuevo ser. Sigamos. Fase secretora, del día 14 al día 28, ya lo hemos visto, es la segunda fase del ciclo menstrual. Después de la ovulación se secretan grandes cantidades de estrógeno y progesterona por el cuerpo lúteo. Los estrógenos producen una ligera proliferación adicional del endometrio, mientras que la progesterona produce una notable tumefacción y desarrollo secretor del endometrio. Entonces, como ya yo les había dicho, después del día 14 comienzan a secretar más progesterona que estrógeno. Ahí la progesterona hace que se prolifere y se preparen las glándulas del epitelio uterino del cuerpo, preparándose esas glándulas a darle todo el apoyo nutritivo al nuevo feto, al nuevo ser al nuevo embrión que se va a implantar en el útero, ¿no, verdad? Si es que hay fecundación. Sigamos nuevamente. Se debe a entonces ya tenemos la tercera fase del ciclo menstrual, que era la menstruación. Aquí tenemos menstruación. Se debe a la reducción repentina de los estrógenos y progesterona, especialmente de esta última, al final del ciclo menstrual. La masa de tejido descamada, la sangre de la cavidad uterina, los efectos contráctiles de las prostaglandinas y otras sustancias inician las contracciones uterinas que expulsan el contenido del útero. Entonces, al final del ciclo menstrual, el día 28, hay una reducción repentina de los estrógenos y progesterona. ¿Eso qué produce?
Y además, la masa de tejido descamada, porque el útero comienza a contraerse por las prostaglandinas, hace que todo ese epitelio descamado de la parte superficial del cuerpo del útero, es decir, sea arrastrado y ahí aparece la menstruación con esos restos de epitelio descamado, con sangre, etcétera, y eso debido a las contracciones uterinas producidas por las prostaglandinas que se producen a ese nivel, es decir, arrolla y arrasa con toda esa descamación que sale afuera y esa es conocida como menstruación. Sigamos. Aquí tenemos también el nuevo con figuritas, fíjense, empieza el primer día de la regla, el huevo comienza a madurar, la capa interna se recubre, el útero aumenta de grosor, se produce la ovulación, la quinta capa, el quinto proceso, la capa interna que recubre el útero sigue aumentando de grosor. Después, si no hay fecundación, el huevo se disuelve, se absorbe y la capa interna que recubre el útero comienza a desprenderse, a descamarse y es la menstruación. Entonces, todo lo que hemos leído anteriormente aquí a través de figuritas. Sigamos. Aquí nuevamente tenemos, fíjense que aquí tenemos el útero, aquí tenemos el óvulo que es producido aquí en el ovario, cae en la trompa y comienza a migrar, fíjense, por la trompa. Y generalmente la fecundación se produce en el tercio externo de la trompa, como vamos a ver más adelante, la fecundación y anidación. Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver, ya no estaba en la parte masculina. Entonces, yo tengo que explicárselo acá, un poco más detenidamente. Entonces, fíjense, el esperma es depositado aquí en la vagina, ¿no? Después que se produce la eyaculación, el orgasmo, etcétera, se deposita el esperma en la vagina. Entonces, aquí suben los espermatozoides para encontrar al óvulo, ya habíamos visto. Y al óvulo lo encuentran, aquí está, zona pelúcida, corona radiada, como hemos visto en la anterior clase, de los 25 millones de espermatozoides, uno solo es el doble pechuga que fecunda el óvulo. Una vez fecundado el óvulo, entonces ese óvulo ya viene en los periodos de blástula, de mórula, de blástula. Después tenemos el periodo presomítico, el periodo somítico, etcétera, etcétera. Pues ya este óvulo ya fecundado, que es un embrión, se implanta ya aquí en el cuerpo, en el epitelio, en la pared del cuerpo del útero. Y ahí ya va siguiendo su crecimiento hasta el momento del parto. Muy bien, entonces vamos a ver aquí cómo es el crecimiento. Fíjense a los 13 días el tamaño que tiene, a los 14 días el embrión el tamaño que tiene, a los 15 días, 16, 17, 18, 19, 20, 21 días, 22 días y 23 días. Entonces, se llama gestación al desarrollo del nuevo ser desde la fecundación hasta el parto. Dura aproximadamente 9 meses. Durante los 3 primeros meses al nuevo ser se lo llama embrión. A partir del tercer mes se lo llama feto. El feto ya tiene sus órganos formados a los 4 meses. A los 9 meses mide unos 50 centímetros y pesa 3 kilos, entonces se produce el parto. Entonces aquí tenemos toda la evolución desde la fecundación, pasando por el estado de embrión, después el estado de feto y después ya el estado al final de la menstruación, con un peso de 3 kilos y 50 centímetros, probablemente ya se va a iniciar el trabajo de parto, que es lo que vamos a ver después. Entonces aquí tenemos embarazo y lactancia. Si el óvulo es fecundado, se produce la gestación o embarazo que completa su desarrollo y forma un feto a término. La fecundación se produce poco después que el óvulo penetra en la ampolla de la trompa, o sea, por eso yo le decía, en el tercio externo, antes de que un espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo, debe atravesar las numerosas capas de células de la granulosa adherida al óvulo, conocida como corona radiada y zona pelúcida que rodean el mismo. Entonces, lo que yo les había dicho, entonces de esos 25 millones, uno solo de los espermatozoides consigue penetrar esa corona radiada y zona pelúcida y fecundar al óvulo y producir el nuevo ser.
que pasa por los periodos de mórula, balástula, mórula, etcétera, y todo el periodo presomítico y somítico. Sigamos, que ustedes lo han estudiado también en embriología, ¿no es verdad? Función de la placenta. La principal función de la placenta durante el embarazo es proporcionar la difusión de los productos nutritivos y el oxígeno de la sangre de la madre hasta la sangre del feto. La difusión de los productos de excreción del feto a la madre. Hay 3 razones para explicar, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué función cumple la placenta? La placenta, ustedes saben que es un cordón grueso por donde circulan vasos maternos, o sea, arteria, vena de la circulación materna. Entonces, por ahí, por esos vasos sanguíneos, es decir, los nutrientes para el feto les llega de la madre al feto para que siga creciendo y nutriéndose. Entonces, por ahí llega el oxígeno, los productos nutritivos, etcétera, y eso, por eso es que la unión entre la circulación materna y la circulación fetal se hace a través de la placenta. Entonces, la segunda pregunta que se hacen, hay 3 razones para explicar cómo la sangre fetal con una PO2 tan baja de 30 milímetros de mercurio puede vehiculizar tanto oxígeno a los tejidos. Entonces, nos está diciendo, el feto tiene una presión de una PO2 baja de 30 milímetros de mercurio. Ustedes han visto que la PO2 en la madre llega a tener hasta 95 milímetros de mercurio. Pero, sin embargo, con esta PO2 tan baja de 30 milímetros de mercurio, puede vehiculizar o transportar mucho más oxígeno que la madre. Entonces eso se debe a este efecto que se llama, es decir, las razones son varias, pero vamos a ver el efecto Bohr más adelante. Entonces, las razones por las cuales la hemoglobina fetal transporta más oxígeno que la materna a pesar de tener una PO2 baja, fíjense, la primera razón es, la hemoglobina fetal, que es sintetizada por el feto antes de nacer, tiene una curva de disociación del oxígeno desviada hacia la izquierda, siendo capaz de transportar 20 a 25% más oxígeno que la hemoglobina materna. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros cuando vimos sangre, vimos la curva de la oxihemoglobina. Vimos que la sangre salía del pulmón con una PO2 de 95 milímetros de mercurio, con una saturación de 87%. Venía y recorría toda la parte periférica, dejando el oxígeno a la célula, y después retornaba otra vez como hemoglobina reducida, con una saturación del 70% ya, y una PO2 puede llegar a 40 milímetros de mercurio. Muy bien. Ahora, el segundo efecto es la concentración de la hemoglobina en la sangre fetal es alrededor de 50% mayor que la hemoglobina en la sangre materna. Entonces, segundo elemento para que esa hemoglobina fetal transporte más oxígeno, porque la concentración de hemoglobina en la sangre fetal es 50% superior a la de la madre. Y el tercer factor que hace que esa hemoglobina, a pesar de tener una concentración, una PO2 muy baja, la sangre fetal, la hemoglobina fetal, ¿por qué transporta 20 a 25% más oxígeno que la hemoglobina materna? La otra razón es debido al efecto Bohr. Es otro factor que incrementa el transporte de oxígeno en la sangre. Entonces ahora vamos a ver en detalle cuál es el efecto Bohr, ese famoso efecto Bohr. Aquí está. Bohr se escribe B-O-H-R. Esto ya lo hemos llevado nosotros en sangre. Lo estamos volviendo a repetir. Así que esto no es una novedad. No puede sorprender a nadie y es complicado para entender y es parte de las preguntas de los exámenes, tanto en el práctico como en el teórico. La hemoglobina puede vehiculizar, entonces, vamos a leer en qué consiste este famoso efecto Bohr. La hemoglobina puede vehiculizar más oxígeno cuando la PCO2 es baja. O sea, toda hemoglobina, cuando la PCO2, o sea, la presión del anhídrido carbónico es baja, puede vehiculizar más oxígeno que cuando es alta. La sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de CO2, el mismo que se difunde de la sangre fetal a la sangre materna. ¿Ya? La pérdida de CO2 vuelve más alcalina la sangre fetal
y el aumento de CO2 vuelve más ácida la sangre materna. Entonces, tenemos que tener bien claros esos conceptos. La presión de anhídrido carbónico, o sea, PCO2, ¿ya? Cuando es baja esa presión de PCO2, es decir, puede vehiculizar más oxígeno cuando es más alta la presión de PCO2. Entonces, ustedes saben que el CO2 es un radical ácido, la verdad. Entonces, si tenemos una presión de PCO2 baja, quiere decir que tenemos pocos radicales ácidos, CO2. Entonces, la hemoglobina está en alcalinidad. Ahora, cuando la PCO2 es alta, tiene muchos radicales ácidos, hemos visto que el CO2 es un radical ácido. Funciona como si fueran hidrogeniones. Entonces, en una hemoglobina ácida con muchos radicales de PCO2, es decir, se vuelve ácido. Entonces, puede transportar menos oxígeno. Entonces, esta es la razón del efecto Bohr. Está diciendo, la hemoglobina del feto, cuando llega a encontrarse con la hemoglobina de la sangre, le transfiere gran parte de su carga de CO2, la vierte en la sangre materna. Al vertir esa carga de CO2, la PCO2, que es CO2, ¿no es verdad?, en la sangre materna, se libera de esos radicales ácidos y se vuelve alcalina. Y la hemoglobina de la madre, por el contrario, al recibir esa gran cantidad de PCO2, se vuelve más ácida, porque el CO2 hemos dicho que es un radical ácido. Entonces, eso hace que se transforme de la noche a la mañana instantáneamente esa hemoglobina fetal que venía cargada de CO2 y que debería transportar poco oxígeno porque estaba ácida, ¿ya? Al descargarla en la sangre materna se vuelve alcalina. Entonces, por lo tanto, es decir, esa acidez la descargó con el PCO2 en la sangre materna y rápidamente se volvió alcalina. Entonces, ese es un factor más que conocido como efecto Bohr, porque la hemoglobina fetal, o sea, la sangre fetal con su hemoglobina fetal, es capaz de transportar más oxígeno que la hemoglobina materna, que tiene más PO2, ¿no es verdad? Pero es por ese hecho, porque se vuelve ácida al recibir esa sangre fetal. Este intercambio hace que aumente la capacidad de combinación del oxígeno con la sangre fetal y disminuya dicha combinación con la sangre materna. Entonces, eso es el tercer elemento que hace que la sangre fetal con poca hemoglobina, es decir, transporte más oxígeno que la sangre materna. Sigamos. Entonces vamos aquí a partir para el próximo. Factores hormonales en el embarazo. Durante el embarazo, la placenta produce grandes cantidades de gonotrofinas coriónicas humanas, con mantenimiento del cuerpo lúteo e inhibición menstrual. Entonces ya habíamos visto, cuando llegaba el momento de la menstruación, alrededor del día 14, el folículo del óvulo se abría y dejaba caer el óvulo en la trompa, ¿no? Ahí, ese lugar donde se abrió el folículo queda una cicatriz que se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a seguir produciendo estrógenos y progesterona. Es decir, para dar las condiciones de que ese nuevo ser que se engendró después de la fecundación llegue a término. Entonces, esas gonadotrofinas coriónicas que se producen en ese cuerpo lúteo, esa cicatriz del ovario al caer el óvulo, va a hacer que se siga produciendo folículo estimulante y luteinizante, que son la gonotrofina coriónica. Y eso hace que el estrógeno, el ovario produzca estrógeno y progesterona. Muy bien.
Los estrógenos, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la función de esos estrógenos producidos por esa gonadotrofina coriónica que estimulan para que los ovarios produzcan a nivel de cuerpo lúteo estrógeno y progesterona? Primero, aumentan el tamaño del útero. Voy a poner mi apuntador. Entonces, vamos a ver las funciones de los estrógenos. Aumentar el tamaño del útero de la madre. 2. Aumenta el tamaño de las mamas de la madre. 3. Aumenta el tamaño de los genitales externos de la madre. Entonces, todo eso se debe a la acción estrogénica producida por ese cuerpo lúteo después que se ovula y después que es fecundado el óvulo. Entonces, vamos a ver la progesterona. ¿Qué produce? La progesterona va a producir aumento de la nutrición del embrión y desarrollo del endometrio. ¿Qué más? Va a disminuir la contractilidad uterina para evitar el aborto. Es lógico, ustedes saben de que el útero si comienza a contraerse porque, es decir, ese embrión que se está anidando, el útero lo puede interpretar como un cuerpo extraño. Entonces va a aumentar la contractilidad de ese útero y entonces eso va a ser bloqueado por la progesterona para que no se produzca el aborto y se elimine ese embrión que se está implantando en la mucosa y el epitelio del útero. Y tercero, la progesterona, fíjense, ayuda a la preparación de la mama en la lactancia. La progesterona y los estrógenos, vamos a ver, ayudan para que la mama se prepare para la lactancia. O sea, comienza a aumentar el tamaño de la mama, comienza a aumentar el tamaño del tejido adiposo de la mama, de las glándulas, de los acinos, de los conductos galactóforos, preparándose para la lactancia. Y el segundo, fíjense, se produce también la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, acción general sobre el metabolismo y nutrición de la madre y del feto. O sea, todo ese agrandamiento de la mama, aumento de los genitales, aumento del útero, todo eso también va a estar secundado por esta somatotrofina, que es la llamada hormona del crecimiento y que nosotros ya la vimos cuando vimos endocrinología, es producida por la adenohipófisis, ¿no? Entonces, la acción general sobre el metabolismo y nutrición del feto. Muy bien, sigamos. Vamos a poner aquí el apuntador. La próxima, ahí está, parto. Entonces, el parto, fíjense, aquí la posición fetal con la cabeza para adelante, una posición cefálica. Sigamos, el parto. Es el proceso que da lugar al nacimiento del niño hacia el final del embarazo. El útero se vuelve cada vez más excitable hasta que por último comienza a contraerse rítmica y sostenidamente y con tal potencia que el feto es expulsado. Hay dos grupos de factores que culminan en las contracciones responsables del parto. Entonces, alrededor de los 9 meses, la cabeza se apoya sobre el cuello del útero, ahí hay dilatación del cuello uterino, hay más encaje, más dilatación, más encaje, más dilatación hasta que sale. Es un mecanismo de retroalimentación positivo, beneficioso, que ya lo hemos visto nosotros cuando vimos los mecanismos de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Ese es el parto. Factores responsables por el inicio de las contracciones del parto. Primero, hay factores hormonales que aumentan la contractilidad uterina. El cociente estrógeno-progesterona es un factor. Segundo, el efecto de la oxitocina sobre el útero. Y tercero, efecto de las hormonas fetales, porque el feto ya comienza a producir hormonas, oxitocina, cortisol y prostaglandina. Entonces, esos son los factores hormonales responsables del inicio de las contracciones del parto. Uno, entonces, cociente estrógeno-progesterona. 2, efecto de la oxitocina. 3, efecto de las hormonas fetales, entre ellos está también la oxitocina fetal, el cortisol y las prostaglandinas. Esos son los factores hormonales. Ahora vamos a ver los factores mecánicos que aumentan la contractilidad del útero en el momento del parto. Entonces hemos visto distensión de la musculatura uterina. Se ha visto que embarazos gemelares, o sea, cuando hay un embarazo gemelar, o sea, hay dos fetos, la verdad, creciendo, eso distiende más la pared del útero y generalmente acelera el parto. Se han hecho estadísticas y se ha mostrado que los embarazos gemelares generalmente se adelantan hasta 20 días antes de la fecha probable de parto.
por esa distensión de la musculatura uterina. B, distensión o irritación del cuello uterino. Entonces, cuando se distiende y se irrita el cuello uterino, por ejemplo, y se rompen las bolsas y sale el tejido amniótico, la mujer de pronto ya siente uno que se mojó y sale un líquido, es que se han roto las bolsas. Esa rotura de la bolsa ya por distensión e irritación del cuello uterino inicia el trabajo del parto, donde la cabeza se apoya en el cuello se relaja un poco, más relajación, más encaje, más relajación, más encaje. Ese es un proceso de retroalimentación positiva hasta que nace el niño. Entonces, comienzo del parto. La teoría de la retroalimentación positiva, que le estoy hablando. Las contracciones del útero obedecen por completo a todos los principios de la retroalimentación positiva, es decir, que cuando la potencia de la contracción uterina sobrepasa un punto crítico, cada contracción da lugar a nuevas contracciones que se vuelven cada vez más fuertes hasta que se obtiene un efecto máximo. Entonces, ese es el mecanismo de retroalimentación positiva, de relajación, encaje, más relajación, más encaje. Muy bien, lactancia. Durante el embarazo, las enormes cantidades de estrógenos secretados por la placenta hacen que el sistema ductal de las mamas crezca y se ramifique. Simultáneamente, el estroma glandular aumenta de volumen, grandes cantidades de grasa se depositan en él, son importantes para el crecimiento de los conductos, otras 4 hormonas. Entonces, fíjense que para que se produzca la lactancia, intervienen estas 4 hormonas. Hormona del crecimiento, la prolactina, los glucocorticoides de las suprarrenales y la insulina. Entonces, otros 4 factores también intervienen en la lactancia. Y aquí hemos visto entonces los factores como la prolactina y la oxitocina hacen que esa mama se prepare para la lactancia. Ahora vamos a ver el mecanismo de proceso de eyección o subida o suelta de la leche. Ustedes ya saben, siempre le han contado, cuando la mamá ya tiene a su niño, es decir, y lo ponen al pecho, comienza a succionar el niño, se desespera, llora y no sale nada de leche. Entonces vamos a ver cuánto tiempo demora y cuál es el mecanismo que se produce en términos fisiológicos para esa subida y soltura, o sea, subida o suelta de la leche, soltura sería, ¿no? La subida y la soltura de la leche. Para que el niño reciba la base, y para que el niño reciba la leche, debe ser impulsada de los alvéolos a los conductos galactóforos. Este proceso se llama subida de la leche y se debe a un proceso combinado neurogénico y hormonal, en el que interviene la hormona hipofisaria llamada oxitocina. El mecanismo es el siguiente. Cuando el niño succiona por primera vez, al principio no obtiene prácticamente nada de leche. Los impulsos sensitivos de la succión tienen que ser transmitidos por los nervios somáticos hasta la médula espinal y el hipotálamo, lo cual estimula la secreción de la oxitocina y de la prolactina. La oxitocina hace que se contraigan las células mioepiteliales que rodean la pared externa de los alvéolos mamarios, con lo que la leche es comprimida y obligada a pasar a los alvéolos, de los alvéolos a los conductos galactóforos. Así, luego de 30 segundos a 1 minuto de succión, empieza a fluir la leche y este proceso se llama eyección o subida de la leche. Entonces, este es el proceso de eyección o subida de la leche, donde interviene la oxitocina, contrayendo las células mioepiteliales y exprimiendo los acinos para que la leche pase a los conductos galactóforos y pueda salir por el pezón. Primero. Y segundo, la prolactina también interviene en ese proceso de subida y soltura de la leche. Eso demora unos minutos, de segundos a minutos, y ya comienza a fluir normalmente la leche por el pezón y el niño puede succionar. Muy bien. Menopausia. Entonces vamos a ver qué es la menopausia. Entre los 40 y 50 años los ciclos se vuelven irregulares y no se produce ovulación. En muchos de ellos transcurridos algunos meses o años, los ciclos cesan. Este periodo durante el cual las hormonas sexuales femeninas disminuyen casi hasta cero se denomina menopausia. La pérdida de los estrógenos provoca notables alteraciones fisiológicas en la función del organismo como ser, 1, sofoco, son las llamaradas de calor que tienen las mujeres, caracterizados por una rubefacción extrema de la piel. Entonces, entre los 40 y 50 años, ese es el rango que más o menos se produce la menopausia. Si es más pegado a los 40 o abajo de los 40, ya es una menopausia precoz.
pero normalmente debe estar entre los 40 y 50 años, ¿ya? Entonces, abajo de eso es una menopausia precoz y encima de eso es una menopausia tardía. Entonces, primer síntoma, sofoco y llamaradas de calor, que vuelven la tez de la cara un poco hiperemiada, ¿no? Hay una rubefacción. 2, sensaciones psicológicas de disnea, falta de aire, irritabilidad, fatiga, ansiedad, frecuentes trastornos neuróticos, se vuelve insoportable, ¿no? 7, disminución de la resistencia y calcificación de los huesos, que es la osteoporosis, y esto pasa aproximadamente en el 15% de las mujeres. Entonces, fíjense que de 10 mujeres, 1,5, estadísticamente se puede hablar así, sufre, que es el 15%, ¿no es verdad? De 10, vendría a ser 1,5 de las mujeres entre la edad de los 40 a los 50 años, sufre estos trastornos que son bastante molestos y que requieren atención médica. El otro 8,5% no tiene, son tan débiles los síntomas de la menopausia que nunca va al médico porque no vaya que no es necesario y realmente lo soportan tranquilamente o no sienten casi nada de esos síntomas porque no aparece. Pero solamente el 15% de estas mujeres entre los 40 y 50 años va a llegar a la menopausia con toda esa sintomatología molesta y que va a requerir de tratamiento médico, ¿no? Muy bien, entonces con eso hemos terminado este capítulo y hemos terminado con la parte del programa. De aquí adelante, como les digo, vamos a hacer, por el tiempo que falta, el repaso de la parte de la práctica a través de las diapositivas.